Un saludo nuevamente con el cariño y el afecto de siempre. Los recibimos para compartir hoy una nueva conversación sobre la coyuntura política. El día de hoy, bueno, estuvimos comentando no solo orígenes italianos, sino la trama de lo que va a ser el encuentro de hoy, que vamos a compartir con el querido compañero Rocco Carbone, un habitual participante, un amigo de la casa. Al igual que como fue la semana pasada con Alejandra, me cuesta catalogarlo como invitado porque son parte de lo que han sido este espacio desde hace ya 2 años virtuales, 2 años y monedas virtuales. Así que bueno, la descripción con Rocco viene superflua: filósofo, docente, investigador del CONICET, alguien a quien siempre podemos escuchar en muchas de sus intervenciones públicas en relación a las cuestiones de la mafia como mecanismo esencial, si se quiere, del capitalismo neoliberal. Y bueno, les comentaba en la previa que, bueno, algunas de las cuestiones que han motivado, si se quiere, la reactualización de esta charla, con quien Rocco siempre podemos conversar, es, si se quiere, poder tener a la luz todos estos aspectos más bien estructurales, legales e ilegales, que anudan en nuestra cotidianidad y que tienen una reminiscencia mafiosa. Lo pensábamos sobre todo hace unos días en relación a los dichos de Federico Brown, de la Anónima, en relación a su accionar cuando, si se quiere, cuando tiene que remarcar precios, y esa dicha tan alegre que despertó tantas simpatías en el ámbito empresarial, pero que sobre todo son útiles para pensar estos mecanismos que llama Rocco bipolar, entre el mercado y contra el mercado, y en todas las, si se quiere, coyunturas económicas, sociales y culturales, para pensar todos y esos tipos de mecanismos mafiosos. Pero bueno, me callo, no hablo más. Sí quiero, mejor dicho, queremos escuchar al querido Rocco, y bueno, te saludo nuevamente, Rocco, y te cedo la palabra ya para comenzar el encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias, Juan. Eh, Buenas noches nuevamente a todas las compañeras, a todos los compañeros. Desde ya es siempre un gusto estar acá. Vengo participando como puedo los jueves, cuando no se superpone otra cosa. La 18 es siempre un lugar afectivo, afectuoso, un lugar donde se busca algo. No podría decir qué es lo que se busca, qué es lo que buscamos, pero me parece que estamos buscando algo en un momento difícil, en un momento acuciante, difícil para la humanidad, para el mundo, para América Latina, para la Argentina. Y ayer lo conversábamos un poco con las amigas y los amigos en comuna, que nos juntamos siempre un poco el miércoles, y ayer yo tenía algunas dudas sobre qué decir en esta intervención, y Alejandra, que está acá también, la vi ahí en la mención de los participantes y las participantes, dijo algo interesante, algo sensible. En la 18 está prendida la chispa, ni siquiera dijo una chispa, la chispa. Y creo que tenía razón, creo que tiene razón, efectivamente. Cada vez que nos juntamos, que conversamos, que pensamos sobre el presente, sobre el destino de cada uno y de cada una, sobre el destino del campo nacional y popular o de la humanidad, el mundo se hace un poco mejor. Por eso creo que es un lugar de lo más relevante, un lugar afectuoso, afectivo, la 18 de mayo, porque buscamos algo, estamos buscando algo, y yo creo que si tuviera que hipotetizar algo, creo que estamos buscando el modo de cuidar la vitalidad popular de este querido país. Y desde ya, gracias por la invitación a Juan, gentil como siempre, a Ricardo, a Edgardo, a Amado, a Silvia, a todos los compañeros y a las compañeras que conducen la 18. Miren, hoy pensaba
hablar de tres palabritas o de tres categorías. La categoría de poder, del poder bipolar, que efectivamente es una categoría que permite pensar el hecho mafioso, la fenomenología mafiosa. Cuando digo bipolar, desde ya uso esta palabra en su referencia más literal, más inmediata. Digo esto porque efectivamente la psicología, una disciplina como la psicología, ha elaborado toda una conceptualización sobre el trastorno bipolar. Cuando hablo de poder bipolar me refiero a un poder que tiene por lo menos dos polos de atracción, que es el poder mafioso. Luego me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la ley o sobre el Estado, si quieren, y finalmente sobre la política. Entonces, estos serían, digamos, un poco el itinerario de lo que imaginé para esta noche y para conversar luego. Entonces, poder, poder bipolar, ley, barra Estado y política. Ahora bien, ¿quiénes son los actores o los sujetos poderosos? Indudablemente los sujetos poderosos son los aparatos estatales, pero más poderosos aún, por ejemplo, son las grandes empresas. Juan se refería a la anónima, a Brown. Aún más poderosas son las instituciones financieras internacionales, esas instituciones que, por ejemplo, acosan a los países y que luego reorganizan a la fuerza instituciones, estados, sociedades, pueblos. En la Argentina lo conocemos bien a esas instituciones. Una es indudablemente el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, entre esa subjetividad, entre esos sujetos poderosos, están efectivamente las organizaciones mafiosas, que son transnacionales e intercontinentales. Bueno, estas son particularmente peligrosas porque efectivamente tienden a colonizar a los estados o tienden a colonizar segmentos de los estados. Ahora bien, la mafia tiene que ver, o las mafias, tiene que ver con la criminalidad, indudablemente tiene que ver con el hecho criminal. Pero a mí me parece que tiene que ver sobre todo con otra palabrita que es el poder. Quiero decir que los mafiosos son seres poderosos, son sujetos poderosos. Y cuando los mafiosos llevan a cabo algún delito, alguna acción criminal, en realidad lo que hacen es desplegar poder. Y aquí, digamos, la primera pregunta que me gustaría hacer, ¿qué es el poder? Digamos, ¿cómo podríamos calificar esa palabra que forma parte de nuestra vida, que nos contiene permanentemente y que finalmente forma parte de todas las interacciones sociales? Yo diría que efectivamente el poder es una relación social y que el poder siempre se tensa entre distintos sujetos. Incluso la vicepresidenta viene refiriéndose últimamente mucho a la categoría de poder, ¿no? Y en la Universidad de la Austral del Chaco le escuchamos decir, tener un bastón y ocupar la presidencia de la República, sí es tener poder, pero créanme, por experiencia personal, que no es el poder mayor, y creo que incluso lo cuantificó, habló del 25%. Bueno, entonces el poder como relación social. El poder como una relación que se tensa entre varios sujetos. O más bien yo diría que es una fuerza, una energía que circula entre sujetos. Bueno, así lo explicaron las grandes filosofías del siglo XX o alguna de las grandes corrientes filosóficas del siglo XX. O sea que el poder no es algo que quede estacionado aquí o allí, ni se concentra en las manos de alguien. O sea que el poder nunca es poseído como una mercancía, nunca es poseído como si fuera un bien. Ahora, si lo aceptamos como relación social, podemos decir que la relación de poder, ¿qué es lo que comportan? Yo diría que comportan la habilidad de unos de trazar límites a las acciones de otros. Entonces, en este sentido, me parece que el poder es la probabilidad de que un sujeto imponga su propia voluntad pese a eventuales resistencias de otros sujetos. Entonces, ¿qué es el poder? Yo diría que es poder hacer algo que otros no pueden hacer ni tienen. Además, como toda relación social, el poder tiene una temporalidad. Todas las relaciones sociales tienen un tiempo, una temporalidad. Miren,
Un crimen de naturaleza racista, por ejemplo, implica un poder conferido por una institución, que es el racismo. Un crimen de naturaleza genérica, un femicidio, por ejemplo, implica un poder conferido por el patriarcado. Un crimen de naturaleza clasista implica otro tipo de poder conferido por el capitalismo. Ahora, todos estos ejemplos implican el despliegue de poderes momentáneos, o sea, de poderes pasajeros. Lo digo con un ejemplo. Hace un año, año y medio, seguramente lo recuerdan, en una ciudad de Estados Unidos, se llama Minneapolis, un policía mató a un muchacho negro. Ese muchacho se llamaba George Floyd. Bueno, ¿por qué recuerdo todo este ejemplo? Porque ese policía, por un momento, tuvo el poder de matar a una persona. O sea, tuvo el poder de poder administrar muerte. Ahora bien, ese policía, fuera de la esfera policial, la esfera familiar, por ejemplo, carecía de ese poder. ¿Cómo carecía de ese poder dar muerte en otras interacciones sociales? O sea, ese policía tenía el poder de de administrar muerte, y ese poder se lo confirió el racismo y se lo confirió la institución policial en la cual revistaba, pero se lo otorgaba por un momento. ¿Por qué digo esto? Porque los poderosos, y entre ellos los mafiosos que son poderosos, gozan de un poder que es permanente. O sea, la temporalidad del poder mafioso, la temporalidad del poder de los poderosos, valga la redundancia, es un poder que tiene una temporalidad permanente si efectivamente el Estado no decide condicionar de alguna manera ese poder. O sea, que los mafiosos, en tanto sujetos poderosos, tienen un poder que no declina en ninguna de las esferas sociales de su interacción social. Entonces, ¿quiénes son los poderosos? Yo diría que son sujetos que tienen recursos materiales, que tienen también recursos simbólicos por encima de otros sujetos. Y puesto que los poderosos efectivamente tienen un grado alto de poder, puesto que tienen un grado elevado de poder, tienen también libertad, la libertad o distinto tipo de libertad para llevar acciones delictivas significativas en contra de otros. Ahora bien, ¿quiénes son esos otros? Yo diría que en términos generales son la gran mayoría populares. Esto en cuanto al poder. Luego, en cuanto al poder mafioso, que es efectivamente un poder bipolar, un poder que siempre tiene dos polos. ¿Cómo podemos entender hoy, en el siglo XXI, a los mafiosos? Yo diría que los mafiosos son empresarios. Siempre, además, desde que existen, se perciben como empresarios. Y eso, miren, lo verifiqué con distintas lecturas. Yo empecé a estudiar un poco las mafias italianas, las mafias ancestrales italianas, entre ellas la mafia calabresa, pero últimamente he estudiado bastante sobre mafias rusas, que tienen un nacimiento muy interesante. Nacen durante la época estalinista en Rusia. Estoy ahora estudiando, estoy leyendo sobre mafias chinas, y tanto las mafias rusas como las mafias chinas, como las mafias ancestrales italianas, como algunas organizaciones criminales de tipo mafioso africanas, como una que se llama Eiche, digamos, todos sus componentes, todos sus integrantes se autoperciben como empresarios. O sea que los mafiosos entonces son empresarios. Empresarios particulares, empresarios de la violencia. Ahora bien, el aspecto fundamental, el aspecto central de los fenómenos mafiosos, yo diría que es una empresarialidad de tipo extorsivo. Y esa empresarialidad de tipo extorsivo se sostiene siempre por la agregación del poder territorial y un poder violento. Ahora bien, esa empresarialidad, ¿cómo se practica? Se practica en mercados que son simultáneamente legales e ilegales. Y tiene efectivamente un proceder bipolar, o sea, operan en el mercado contra el mercado. ¿Por qué digo que operan en el mercado contra el mercado? Operan obviamente en el mercado porque son empresarios, pero contra el mercado porque tienen actitudes predatorias. Ahora bien, esa empresarialidad tiene cierto tipo de propensiones, que son dos: propensiones monopólicas u oligopólicas. Ahora bien, dos ejemplos para entender esas propensiones en la Argentina son el Correo Argentino S.A., la firma con la cual
la familia Macri gestionó el correo argentino, y luego, por ejemplo, el negocio de los parques eólicos. Miren, en 2016, Sideco, Sideco Americana, que como ustedes saben es la holding insignia de la familia Macri, participó en un tiempo brevísimo, un mes, de la compra y reventa de 6 parques eólicos y ganó una cifra estimativa de 48 millones de dólares. Ahora bien, en un mismo territorio, las propensiones monopólicas o las propensiones oligopólicas que tienen los mafiosos se cruzan con las propensiones de otros sujetos no criminales, no mafiosos, que también se orientan al oligopolio y también se orientan a las relaciones sociales que pueden facilitar el oligopolio. Ahora bien, en esos juegos de capital social y en la propia cultura mercantil de los empresarios violentos, de los empresarios mafiosos, reside efectivamente la posibilidad de la acción mafiosa. Ahora bien, esa bipolaridad, ese poder que tiene siempre dos polos de atracción, viene de lejos. Es de larga data, tiene por lo menos 200 años de historia si miramos a las mafias ancestrales italianas. Ahora bien, ese poder bipolar, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos efectivamente en las primeras manifestaciones de las mafias ancestrales italianas, porque eran poderes que intermediaban entre la cultura urbana y la cultura rural. Miren, la cultura urbana y la cultura rural son culturas totalmente distintas. Por agregación, ubicación, organización, orden de funcionamiento. En fin, los poderes mafiosos se manifestaban ancestralmente como poderes que lograban empalmar y que logran empalmar hoy en día también culturas antitéticas, cosas que tendemos a pensar de manera separada. O sea que la mafia es un poder capaz de anudar, de empalmar, de poner en diálogo civilización y barbarie. Lo digo así con el subtítulo de uno de los libros fundadores de la gran cultura nacional, que es Facundo. Quiero decir que la mafia, si se lo propusiera, es un poder que podría hacer convivir en un mismo concepto, en un mismo espacio, en un mismo ámbito cognitivo, a Facundo Quiroga, al Tigre de los Llanos, un bárbaro, junto con Sarmiento. Por eso digo que son poderes bipolares. Ahora bien, hoy en día, en el siglo XXI, esa bipolaridad, ese poder bipolar se ha sofisticado mucho y funciona sobre todo sobre el eje local-global. Quiere decir que el fenómeno mafioso hoy en día tiene un alcance internacional. Entonces, ¿qué es lo que desciende un poco de todo esto? Desciende que las mafias son fenómenos que tienen una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad adaptativa. Y este poder bipolar que logra acercar y logra sintetizar cosas distintas, cosas antitéticas, manifestaciones sociales antitéticas, o que tendemos nosotros y nosotras a pensar como antitéticas, tienen también una declinación política. Miren, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio logró anudar a sectores del peronismo con sectores de radicalismo. Eso lo dijo hace relativamente poco, la semana pasada, hace 10 días, el contador Morales, el carcelero de Milagro Sala. O sea, Juntos por el Cambio, ¿qué logró hacer? Logró efectivamente sintetizar en un mismo espacio a un itinerario que va de Pichetto a Morales, efectivamente. Ciertos sectores del peronismo y ciertos sectores de radicalismo junto con el devenir de otras identidades políticas. Ahora bien, toda mafia es una organización criminal. Es una organización criminal, pero una organización criminal particular, porque cuentan con tradiciones. Todas tienen rito de iniciación. La mafia rusa tiene rito de iniciación, la mafia china tiene rito de iniciación. Las italianas ni le cuento, cuentan siempre con un reclutamiento local, tienen también un código de honor, un código de conducta, un código conductual que efectivamente los mafiosos lo llaman código de honor. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los cárteles latinoamericanos, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Monos, el Rosario, son organizaciones criminales indudablemente, pero no son mafias. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente no tienen una tradición ancestral, no tienen ceremonia de iniciación, no tienen tampoco un código interno y en general reclutan a hombres
de nacionalidades distintas. Ahora, de todo esto que desciende, que las mafias efectivamente son poderes bipolares, que conjugan contrarios, que sintetizan esos contrarios, y entonces, le apuesto que son poderes bipolares, concentran más poder. O sea, los mafiosos son poderosos empoderados. Ahora, alguna reflexión sobre la ley, sobre el Estado. En los órdenes constitucionales, en los órdenes republicanos, democráticos, la ley es una ley positiva, es una ley racional, y esa ley teóricamente comporta un límite para todos los comportamientos. La ley implica un límite incluso para los comportamientos criminales. Desde ya la ley, digamos, la ley racional, la ley positiva, no es solo un límite para los comportamientos, también es un canal de comunicación dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. La ley, lo que decimos la ley, es un dispositivo muy complejo. Pero podemos decir que efectivamente la ley es un instrumento que teóricamente debería tutelarnos del poder, que debería limitar la acumulación de un poder cuando es desorbitado. Pero si la ley teóricamente es un freno para el poder, también es cierto que el poder desafía permanentemente la ley. Y si la ley trata de levantar barreras de contención, diques respecto del poder, también es cierto que el poder trata de sobrepasar esos diques, esa barrera de contención permanentemente. Hago un ejemplo respecto de lo que decía Juan antes. El gobierno argentino, el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hace? Introdujo los precios cuidados. Y la anónima, ¿qué hace? Remarca todos los días. Bueno, esa es la relación entre la ley y el poder. La ley trata de hacer algo y el poder trata de desarticular ese algo permanentemente. Bueno, este ejemplo que hago ejemplifica de alguna manera la relación entre ley y poder. Ahora bien, la legalidad del Estado que conocemos, ¿cuál es? Es básicamente la legalidad del Estado capitalista. Y esa legalidad del Estado capitalista es una legalidad propia de los grupos de poder. Y esta legalidad efectivamente puede ser desatendida por los grupos de poder, por los grupos que la instituyeron a esa legalidad. O sea, lo que quiero tratar de decir es lo siguiente, que la legalidad, tal como la conocemos, tiene un núcleo desviante que prefigura excepciones. Y ese núcleo desviante efectivamente es el punto de conexión que le permite a las mafias infiltrar el Estado, sectores del Estado, y ahí activar efectivamente el continuum legal-ilegal, que es el instrumento básico, el instrumento cognitivo básico sobre el cual toda mafia funciona. Ahora bien, ¿las leyes qué son? Las leyes son requerimientos generales, son requerimientos legítimos, y las leyes son emitidas efectivamente por los representantes del Estado. Y los representantes, ¿qué hacen? Generan en general respetando esas reglas, respetando esos ordenamientos. Funcionan los representantes sobre la base de los ordenamientos que ellos mismos establecen. Pero los representantes también pueden abstenerse de esos ordenamientos. Pueden abstenerse de gobernar según esos ordenamientos legítimos, legales, y por un momento, digamos, pueden olvidarse de esas leyes, de esos ordenamientos, y pueden gobernar apelando a otro set de reglas distinto respecto de las reglas y de las leyes legítimas. Ahora bien, cuando esto sucede, se abre siempre una puertita para que ingrese la ilegalidad dentro del aparato de la legalidad. Ahora, digamos, un ejemplo de esto, en la Argentina, ¿cuándo lo vimos? Lo vimos entre el 16 y el 19 con el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, la Agencia Federal de Inteligencia funcionó sobre la base de ese principio que contrapuntea lo legal con lo ilegal. Y por eso mismo la bicameral, esa bicameral que funciona dentro del Congreso de la Nación y que preside el diputado Moró, que integra el diputado Tailade y otros cuantos diputados y diputadas,
refiriéndose al funcionamiento de la AFI entre el 16 y el 19, se refirieron a ese funcionamiento titulándolo como Estado mafioso. Ahora bien, frente a la criminalidad, el Estado moderno, ¿qué hace? El Estado moderno se ha dotado de una ley, de un instrumento, ese instrumento y esa ley es la ley penal. Ahora bien, ¿qué es el derecho penal? Indudablemente es una disciplina, y esa disciplina, que es también una herramienta del Estado, sirve para paliar, para cruzar las formas criminales. Ahora, sin embargo, la criminalidad de los poderosos tiende a escabullirse. Y los poderosos o no entran a los tribunales, o si entran no les pasa nada. Si entran a los tribunales, salen indemnes. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Macri entró al Tribunal de Dolores? Ese tribunal que ocupaba el juez Ramos Padilla, y luego de que Ramos Padilla se fue a La Plata, está ocupado por otro juez que se llama Baba. Bueno, entró a Dolores y salió indemne, no le pasó nada. ¿Qué quiero decir esto? Que la criminalidad de los poderosos frente al derecho penal, gana casi siempre. Pero la criminalidad de los poderosos gana sobre todo cuando hay vacíos jurídicos. Y es el caso efectivamente del Código Penal Nacional. El Código Penal argentino efectivamente no contempla la figura de la asociación mafiosa. Y si en un Código Penal no existe esa tipificación, la asociación mafiosa, insisto, ser mafioso no es un delito. Ser mafioso no constituye un crimen. Y cuando, por ejemplo, en un Código Penal nacional, como en el Código Penal argentino, hay una ausencia de norma antimafia, la ley penal que alienta de alguna manera a los mafiosos a usar la palabra mafia, a emplear la categoría mafia para arrojarla como si fuera una suerte de flecha envenenada en contra de otros. En contra de otros que no incurren en acciones mafiosas, que no incurren en procederes mafiosos, y este es el caso específico del macrismo. Los mafiosos son siempre los demás, cuadros sindicales, cuadros políticos populares, y en general todo opositor a su proyecto político expoliador. Ahora, una breve reflexión sobre la última palabrita que anuncié, que es política. Ahora bien, ¿qué nos enseña la historia popular? ¿Qué nos enseñan las experiencias de lucha popular? Yo diría que la historia popular y las experiencias de lucha popular nos enseñan, nos dicen permanentemente que los grupos subalternos, los grupos populares, si logran entramar una acción política radical, pueden modificar las cosas, podemos modificar las cosas. Bueno, aquí, en la 18 de mayo, Amado viene insistentemente insistiendo sobre este aspecto. Viene insistiendo sobre este aspecto cuando dice que efectivamente es necesario ampliar los límites de lo posible. Bueno, de alguna manera, esa invitación a ampliar los límites de lo posible es una invitación, me parece a mí, si no entiendo mal, a una acción radical, a una acción política radical. O sea, se trata de una invitación a cambiar las cosas, a no aceptar la realidad tal como se da en la Argentina. Quiero decir, con las acciones radicales, populares, se pueden cambiar las leyes, se pueden cambiar las normas, se puede modificar el derecho, hasta le diría que se puede modificar la propia idea de Estado de Derecho como bien universal, y que como tal concierne a personas iguales, libres, soberanas, independientes. Bueno, esta posición de máxima me parece que comporta también la idea de que la ley puede ser modificada cuando es insatisfactoria, cuando esa ley es inadecuada. Bueno, es el caso del Código Penal Nacional respecto de los fenómenos mafiosos. La ausencia de la asociación mafiosa, la ausencia de la tipificación de la asociación mafiosa, yo creo que habla por lo menos de una tolerancia en la Argentina respecto del hecho mafioso. Que habla de eso, de una tolerancia respecto del hecho mafioso que concentra siempre un poder bipolar. Y cuando digo bipolar, insisto de nuevo, me refiero a un poder que conjuga contrarios, que los sintetiza y que efectivamente produce más poder. Un poder del mercado contra el mercado. Un poder legal e ilegal. Un poder que conecta una parte del peronismo con una parte del radicalismo, con los cuadros civiles de la dictadura, y que ahora se está acercando al fascismo.
¿Qué quiero decir con esto? Que el poder mafioso en la Argentina, el poder mafioso de la derecha argentina, está latente en este país. De hecho, Macri sigue concentrando en sus manos el 40 y pico por ciento de representación. Bueno, y ese 40% de representación, o ese 41% de representación, o lo que fuera, sintetiza también el sueño de la dictadura en la Argentina. Miren, hace relativamente poco leía un texto de lo más oscuro, pero de lo más interesante también, de Emilio Mignone. Ustedes saben bien que Emilio Mignone es uno de los fundadores del CELS. Y en el 81, en febrero del 81, en plena dictadura, Mignone fue a París a un seminario sobre derechos humanos y fue a hablar de la dictadura nacional. Y ahí planteó algo que se llama la doctrina del paralelismo global. De hecho, ese texto, la doctrina del paralelismo global, si se meten en el sitio del CELS, lo pueden descargar, será un texto que tiene unas 40 páginas, y es muy interesante la caracterización que Mignone hace de la dictadura argentina. ¿Y qué dice? Tenía dos plexos normativos, un plexo legal, aunque excepcional, y un plexo clandestino, un plexo ilegal. Bueno, ese es el funcionamiento de la mafia. Como dijimos aquí en varias ocasiones, las mafias funcionan sobre la base de un principio cognitivo, el continuum entre lo legal y lo ilegal. Por eso, efectivamente, ese 40% de representación que, pese a todo lo descalabro que hizo el macrismo, sigue teniendo, de alguna manera, en la síntesis del sueño o de la pesadilla de la dictadura. Y que además ahora se está acercando a posiciones más complejas. De hecho, vemos que efectivamente en estos días estuvimos viendo un acercamiento entre Macri y Milei. ¿Por qué digo esto? Porque nosotras, cuando digo nosotros y nosotras me refiero al campo nacional y popular, al campo popular, me parece que pedaleamos un poco en el aire. Estamos en una situación anómica. ¿Por qué digo esto? Porque la política, lo sabemos, puede formar parte de la ideología o puede constituirse en una herramienta revolucionaria para la emancipación. Ahora, si la política se constituye en una herramienta revolucionaria para la emancipación, entonces se vuelve contraideología y como tal empieza a acompañar las transformaciones que requiere una sociedad y que una sociedad puede impulsar. Digo esto porque la revolución nace menos de la política que de la sociedad. O sea que la revolución se verifica menos en el palacio que en la plaza, en la calle, en el Pico Turquino. Y yo creo que pedaleamos un poco en el aire, en la Argentina, porque estamos a la espera de un discurso esplendoroso y brillante, porque estamos a la espera de una acción emblemática que debería venir de algún lugar, de una manifestación transformadora, que debería venir de algún lugar que no es nuestro cuerpo y que no somos nosotros y nosotras. Y me parece que no deberíamos esperar ningún milagro. Quiero decir que seamos nosotros y nosotras quienes seamos capaces de provocar ese milagro, aunque sea para defendernos efectivamente de un poder bipolar que está al acecho en la Argentina y que quiere volver. Bueno, dicho esto, les agradezco la atención y si les parece, conversamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento, querido Rocco, es nuestro. Es un regocijo por compartir tu sapiencia y tus intervenciones en relación a todas estas consideraciones que tuvieron Estado y política, el poder, la dimensión mafiosa y el poder, su carácter adaptativo, su dimensión internacional, su carácter multidisciplinar. Y vos sabés que hay algunas inquietudes, algunas preguntas que no solo por ahí te competen, no solo estás facilitado vos para responderlas, sino también entiendo muchos de los participantes que hay acá, así que bueno, abro el diálogo para ello. Hay una pregunta de una compañera Karin, que pregunta básicamente si el Poder Judicial, como fenómeno, puede ser entendido como poder bipolar, entendiendo como institución que conjuga lo legal y lo ilegal. Y hay también otra pregunta
que entiendo que puede ser para vos y también en obvia alusión a Alejandra, que está directamente vinculada a cómo podría, si se quiere, desarrollarse algún tipo de transformación satisfactoria de las diversas instancias penales, judiciales, para poder contener, si se quiere, a la tipificación mafia, es decir, algo que, si se quiere, está quedando por fuera de cualquier tipo de regulación o de derecho positivo legal. ¿Qué mecanismos, qué posibilidades, qué potencialidades ves vos para que, si se quiere, al fin y al cabo el Estado pueda tener algún tipo de regulación o abordaje del derecho en relación a las mafias? Abro, en realidad son dos preguntas más bien generales para abrir el debate. Entiendo también a los amigos y amigas que habitualmente participan, también la invitación para versar sobre estos temas, pero bueno, quería puntualizar esas dos cuestiones. Sí, a ver, respecto de eso, una cuestión de índole general. O sea, hablamos de los sujetos y de los grupos mafiosos como efectivamente grupos poderosos. Y me parece que quedó claro, o espero que haya quedado claro, que efectivamente los grupos poderosos operan en la esfera económica y la esfera política. Y de ambas esferas, de la política y de la económica, ¿qué hacen? Proyectan intereses. Y proyectan intereses que son propios. Y esos intereses que proyectan, desde mi punto de vista, tienden a perpetuar y a intensificar la explotación, por un lado, y la desigualdad, o las desigualdades por otros. O sea, intensificar las desigualdades. Esa es su ideología. Ahora bien, me parece que los sujetos poderosos que operan en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía le transmiten una señal, le transmiten una orden, una traducción a la esfera jurídica. Y de hecho, en la Argentina, esa esfera jurídica tiene un nombre de apellido, Comodoro Pi se llama, los tribunales de Comodoro Pi. Esa esfera jurídica me parece que efectivamente a las imputaciones que tienen los grupos poderosos en la Argentina las convierten en impunidad. Eso me parece que es lo que pasa. Y que efectivamente conductas criminales, conductas que afectan los intereses de grande mayoría, se transforman mágicamente, o no tan mágicamente, en impunidad. Eso me parece que es lo que pasa en la Argentina, o digamos es una interpretación de lo que pasa entre los vínculos entre política y economía y poder judicial, o una parte del poder judicial, pero seguramente Alejandra va a poder corregir todas las imprecisiones que estoy diciendo. Bueno, es precisamente a ella a quien le voy a dar la palabra y me das perfecto y la recibimos nuevamente a la querida Alejandra Gils Carbo. Alejandra, muy buenas noches. Y bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. No, ninguna imprecisión, Rocco. Fabuloso, y realmente cada frase tuya, uno es como que te deja ahí reflexionando, ¿no? Sobre todas estas cuestiones que vemos en la vida cotidiana y que es fácil de individualizar, como vos mismo lo decís en uno de tus libros, cuando esas acciones de la mafia son actos violentos que salen a la tapa de los diarios, no sé, acribillaron a alguien, y entonces parece que la mafia es eso, pero es mucho más que eso, según explica Rocco en sus libros, actos que tienen que ver con la criminalidad económica, con el ejercicio del poder y de la violencia. Igual, porque yo presté atención a las preguntas que leíste, Juan, yo creo que cuando se habla del sistema judicial, de cierto sector del Poder Judicial, ¿no? Que se considera que actúa mafiosamente, y hasta esa palabra me resulta chica. Porque cuando se está, digamos, la mafia se inserta en el Estado, se vale del Estado, pero cuando tenés un alto poder del Estado, cuando representás un alto poder del Estado, como pueden ser las jerarquías más altas del Poder Judicial, en la Corte o en alguna Cámara Federal, o jueces federales,
y utilizás la violencia, la coacción estatal que te dieron para proteger a la ciudadanía, y lo utilizás con fines ilícitos, eso es algo que le pondría una palabra que no la tengo. Bueno, sí, hablamos de lawfare, pero eso es una palabra en inglés que no cabe en el Código Penal. Es algo que habría que calificar. Algunos preguntaban si asociación ilícita sería la figura que involucraría con una asociación mafiosa. Pero, bueno, justamente si estuviera acá Rosa Sparoni, yo no soy penalista, pero lo he escuchado muchas veces decir, esa figura que consiste en la reunión de 2 o más personas para cometer delitos, esa es lo que dice el artículo. Para Sparoni es inconstitucional por la vaguedad, porque siempre las figuras del Código Penal tienen acciones. Acá no se indica una acción que cause un perjuicio al tercero, sino que va a parar al cajón de otro delito, que es el que en realidad se comete, una asociación destinada a cometer delitos. Y de hecho se utiliza es una de las, cuando no hay un delito yo tengo varias de asociación ilícita, con mis hijas incluso, porque tenían un blog de noticias judiciales, que se utiliza cuando no hay delito. Cuando no hay delito es porque, bueno, se juntaron. Entonces realmente hay que buscar alguna figura nueva, y la dificultad, que muy bien lo explicó Rocco, es que, como él dice, la mafia se caracteriza por ser un continuo entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de un empresario, de una cúpula empresaria, ¿no? Que hasta es capaz o un empresario, vamos a decir, que es capaz de dictar una ley en su favor para obtener beneficios personales, como cuando se introdujeron excepciones al blanqueo para familiares, porque los familiares de Macri querían blanquear dinero, introdujeron excepciones que, mientras estaba prohibido, en términos a los que otras personas lo tenían prohibido, ¿no? Entonces, utilizar el poder para dictar una ley y beneficiarse de ella personalmente. ¿Cuál es la figura ahí? Ay, pero no tenemos un penalista. ¿Cuál es la figura? Eso es realmente una actitud mafiosa, utilizar el poder en beneficio propio de una manera concreta. Y bueno, y también el ejercicio de la violencia, supongo que Rocco también lo dejó entrever, el ejercicio de la violencia es algo propio de las mafias, ¿no? Propio de instalar esa dominación con la cual obtienen beneficios de manera ilegal. Pero también están las mafias del crimen económico, que hacen lo que también hace el sistema judicial, y alguien lo puso ahí cuando puso hecha la ley, hecha la trampa. En el sistema judicial la trampa es la interpretación de la ley. Es decir, dictan la ley y después vienen, 13 años después, la Corte Suprema a decir, no, esta ley por la cual se vienen nombrando jueces hace 13 años y le vengo aceptando todo lo que hace, es inconstitucional. Y entonces se interpreta un fraude diciendo que el equilibrio que siempre estuvo dado, ahora no está dado. Y lo hace con un fin específico, que es impedir que este gobierno pueda seguir nombrando jueces, buscando que en la próxima parada, pues siempre el que está en el poder tiene la posibilidad de elegir en una terna, y ahí tiene un dedo que puede orientar designaciones, que después le toca al otro. Ese es el equilibrio. Bueno, pero no, quieren que le toque siempre a los mismos. Entonces, bueno, la verdad que Rocco nos deja pensando en todas estas dificultades que ha explicado también, y en la búsqueda a veces es difícil encontrar figuras penales por las precisiones que tiene que tener, ¿no? Porque si es algo que es abierto, después se presta para todo. Y esa es la principal dificultad de calificar, digamos, la conducta mafiosa como un acto punible, porque eso además tiene cierto parentesco con el derecho penal de autor, ¿no? Que a una persona se le pueda punir por conductas anteriores o por su perfil. No, una persona sola se le puede punir por
aptos por hechos, por acciones concretas que hizo y se comprueban en ese proceso. Eso tiene el tema de que es tan importante cuidar la libertad física, que la ley penal debe ser muy específica, aunque están después estas figuras de asociación ilícita que se usan así a la Bartola. Bueno, lo dejé yo también pensando con más dificultades que tenemos en adelante para sortear. Bueno, gracias, querida Alejandra. Lo sumo a Vudú, al querido amado Vudú, que está muy bien escoltado ahí. No sé si me dejan ahí que el padre intervenga, si no, el problema. Si la guardia no me deja, No sé, Juan, si querés que ahora o después. como guste. No, no, si no después. Ah, no. Ah, no, yo te había conversado, pero Están preguntando todo, quiénes son, cómo funciona, quién es Rocco, quién es Alejandra, quién es Juan, cómo anda el micrófono, cómo no anda. Así que si me pasás para un poquito más. Sí, obvio, tranquilo. Bueno, tenía una pregunta, mientras seguimos el orden de intervención, tenía una pregunta ahí de la compañera Susana Traversi, quien tiré para hacerla, una pregunta para Rocco. Susana, si te animás a hacerla, porque no la pude traducir acá en el chat, si te animás a intervenir y hacésela a Rocco, estás invitadísima. Uy, bueno, esperaba que le hicieras vos, pero bueno. No, la pregunta es, él habló de la bipolaridad mafiosa y de la capacidad de unir lo antitético. Entonces yo pregunto si esa capacidad de unir lo antitético no está más relacionado con el antagonismo social y económico corporativo, fundamentalmente porque en el ejemplo de Juntos por el Cambio, de unir sectores del radicalismo y sectores del peronismo, eso también lo hemos hecho nosotros, digamos, desde Perón hasta el kirchnerismo, y bueno, obviamente que representamos intereses tan distintos, y sobre todo en el tema, si la ilegalidad no es también el sello, en cuanto a que los sectores poderosos siempre son mafiosos, más allá de que no entiendo, o sea, entiendo lo de lo ancestral, pero siempre combinan lo ilegal con lo legal, y siempre, digamos, lo hacen representando los intereses en contra de las grandes mayorías. O sea que no estaría tan vinculado a los partidos políticos o sectores de los partidos políticos, sino a las representaciones de los intereses. Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias, Susana. Sí, yo también he reflexionado mucho sobre, o he tratado de reflexionar sobre estas inquietudes. El poder bipolar o el doble poder también forma parte propia de las acciones políticas emancipatorias. Uno podría decir que efectivamente en las experiencias revolucionarias a lo largo del mundo había una institucionalidad del doble poder, una institucionalización del doble poder. Lenin y Trotsky, por ejemplo, en el Instituto Smolny, en Petrogrado. Fidel, el Che Guevara, Camilo, en el Pico Turquino. Es la institucionalización de un doble poder, pero por un instante, por un momento. Hasta tanto, efectivamente, se logra desarticular el statu quo y se toma la conducción del Estado. Entonces, el doble poder o el poder bipolar revolucionario tiene una temporalidad muy precisa y una temporalidad pasajera, momentánea, hasta tanto, digamos, las relaciones de fuerza se den vuelta. En cambio, el poder bipolar de los grupos poderosos tiene una temporalidad de largo plazo, de larga duración, no se desarticula. Esta es una primera diferencia. La segunda diferencia, te diría, Susana,
que ese poder bipolar o ese doble poder, cuando es emancipador, trata de desarticular las desigualdades, no de profundizarlas. El poder bipolar, mafioso, que funciona dentro de los corazones políticos de derecha, digamos, se articula en la larga duración, permanentemente, para profundizar las desigualdades existentes, para afectar los intereses de los campos populares, de la emancipación, para atrasar la emancipación o para que la emancipación nunca llegue, o que llegue lo más tarde posible, porque efectivamente los sujetos de poder no quieren que se afecten sus privilegios. Entonces hay diferencias sustantivas, por más que efectivamente, digamos, la bipolaridad o el doble poder, yo prefiero llamarlo doble poder, apelando a ciertas tradiciones filosóficas, emancipadoras, propia del siglo XX, como te digo, funciona solo por un momento, es instantáneo. En la Comuna de París también hubo ese doble poder, pero efectivamente, digamos, el doble poder revolucionario, popular, radical, emancipatorio, tiene efectivamente una temporalidad corta y sirve para poner en estado de crisis las desigualdades. En cambio, el otro sirve para, digamos, tiene el objetivo de profundizarlas y frenar la emancipación posible que en algún momento va a llegar. ¿Se recuerdan esas palabras preciosísimas de García Linera? El destino de los pueblos es la emancipación. No pueden frenar un tiempo, no pueden frenar por un tiempo, pero la emancipación es nuestra y en algún momento se va a realizar, y se va a realizar porque nosotros y nosotras la vamos a realizar. Bien, gracias Rocco y gracias Susana. Le paso la palabra al amigo periodista Martín García. Martín, habilitate ahí el micrófono y adelante. Sí, estoy siguiendo el hilo de Rocco, que ya es la tercera vez que lo escucho y la verdad que me abierto mucho la cabeza. A mí hay un aspecto que me preocupa de lo que aparentemente no es, obviamente no es mafioso, pero que linda lo delincuencial permanentemente, que es lo que hacen los dueños de la Anónima y tantos otros. Es decir, se va corriendo el límite moral de qué está bien y qué está mal. La violencia que supone arrancar un bolso en medio de una calle con una moto, o sacar el celular, o entrar en una casa y golpear al jubilado para ver dónde tiene sus ahorros, digamos, que aterroriza a la sociedad, no se parece, pero finalmente tiene un parentesco muy profundo en los hombres que, aún en el barrio, pero también sobre todo en las corporaciones, están a contrapelo de la decisión del pueblo de que todo el mundo pueda tener un ingreso, le pueda servir para comer, para vestirse, para comprarse una casa. Es decir, hay una acción que después en Argentina la historia la ha completado los golpes militares, las torturas, las persecuciones, todo eso, pero que aún en época de paz teórica saquean permanentemente a la población con los precios, con las corridas, con los juegos bancarios, con los intereses, y que a mí cada vez me parece más delincuencial, aun cuando esté dentro de lo normal de la sociedad capitalista, pero digamos como que no hubiera ninguna forma de frenar eso en términos de legalidad o de moralidad, me refiero a la moralidad societaria, digamos, a la moralidad social. Yo, por ejemplo, veía el dueño de Alibaba en China, que por algunas cosas que se mandó solo, en algún momento el gobierno chino le dijo, para un poquito, y lo hizo desaparecer de
lo hizo desaparecer del escenario como 3 meses, hasta que después volvió con su mejor cara de no pasó nada, pero me parece que lo pusieron en caja, digamos. No sé qué habrá querido hacer, en qué se habrá metido, pero el gobierno lo puso rápidamente en caja. Me parece que hay una cuestión delincuencial del capitalismo normal, incorporado, racional, que nadie cuestiona, que es delincuencial y que es organizadamente una especie, no quiero decir la palabra mafia porque tengo claro a qué corresponde según lo que definió Rocco, pero como que hay una especie de ilegalidad, de delincuencia en las uniones de los empresarios en Argentina que actúan contra el país y contra el pueblo, ¿no? Bien, gracias Martín. Rocco, no sé si tenés algún comentario, si no sigo rotando la palabra. Sí, un comentario rapidísimo, o dos tal vez. La historia de la mafia es la historia del capitalismo, en parte. Si uno mira en Italia, pero no solo en Italia, la ex Unión Soviética fue igual, solo que en temporalidades distintas. Las mafias ancestrales italianas se emergieron en ciertas regiones del sur de Italia con el Estado unitario, bajo la forma de una monarquía y de un capitalismo agrario incipiente. Entonces hay una historia emparentada del capitalismo agrario incipiente italiano y de la historia de las mafias. En Rusia también, las organizaciones mafiosas rusas, que se llaman, incluso actualmente los Forfzakonie, nacieron en los Gulag, en Siberia, en oposición al orden comunista guión estalinista. Y funcionaban con una cabeza capitalista, bajo preceptos capitalistas, sin saberlos. Cuando, por ejemplo, la Unión Soviética implosionó y empezó lo que se llamó con Gorbachev la perestroika, la glasnost, o sea, la transición de una economía planificada a la economía liberal de mercado, ¿quién empezó a conducir en parte el Estado? A través de partidos políticos, un partido que se llama Democrático Liberal, pero las organizaciones mafiosas rusas, porque como habían tenido más o menos 50 años tratando de hacerle una guerra frontal al comunismo y al estalinismo, habían aprendido formas capitalistas en el mercado que le permitieron efectivamente aprovechar de las transiciones de una economía planificada a una economía liberal. Y si uno mira a China, las mafias chinas son más antiguas que las mafias rusas y más antiguas que las mafias italianas. Hablamos de 1600, 1650. Estoy estudiando ahora un poco el tema. Con Mao hubo, por lo visto, una relación tensada entre las tríadas, se llaman tríadas, son distintas, son muchas, y por ejemplo una relación tensa entre la experiencia maoísta y las tríadas chinas. Mao, por lo visto, trató de ordenarlas, de controlarlas, de infiltrarlas, y luego cuando no pudo, las empujó hacia Hong Kong, Taiwán y Macao. Ahora bien, con esta experiencia actual china, por ejemplo, por lo visto, todo lo que digo debe ser verificado, pero lo estoy leyendo en un libro de un francés, Alain Rodier se llama, que habla de las tríadas chinas y del peligro que implican para el mundo. Dice que efectivamente la actual experiencia de capitalismo de Estado chino llegó a un acuerdo con las distintas tríadas chinas. O sea que pueden dedicarse a sus negocios legales e ilegales, pero no se pueden meter en el ámbito de la política. O sea que el ámbito de la política es del Partido Comunista Chino. De la política se ocupa el partido. Que el partido
el Politburo del Partido Comunista Chino ha elegido a 15 representantes que se ocupan de las relaciones específicas con el imperio del medio, así lo llaman. El imperio del medio son las organizaciones criminales, las tríadas, que operan en el territorio chino, y como hay muchas comunidades chinas en el extranjero, también tiene vínculos con el extranjero, y que son una suerte. Yo no sé si es ficción, si es leyenda o no, todo esto que digo debe ser verificado, o yo por lo menos tengo que verificarlo con alguna otra fuente. Por ahora estoy citando a Alain Rodier, y a un libro que se llama La Tríada China y el peligro, o los peligros que implica para el mundo, algo por el estilo. O sea, se puede conseguir, es un libro que se puede comprar vía Amazon. No es el mejor, no es el mejor circuito, pero bueno, en fin, está en Amazon, yo lo compré vía Amazon. Y dice que, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, a través de las tríadas en el extranjero, el vínculo entre el Politburo y las tríadas chinas en el extranjero sirve para implementar una parte de la política exterior de la República Popular China en el mundo. En fin, ¿qué quiero decir con eso? Que también en una experiencia de capitalismo de Estado hay un vínculo entre un partido comunista chino y organizaciones que son más antiguas que las italianas. Estamos hablando efectivamente de 1640, 50. Y que son confucianas, además. Bien, gracias, Rocco querido. Te paso la pelota a Edgardo Moca. Edgardo, muy buenas noches. Buenas noches, saludo a todos y todas y a mi amigo Rocco, con el que he tenido el honor de compartir muchas veces discusiones sobre estas cosas que dice Rocco, siempre desde la admiración y siempre desde el afecto. La verdad que hay esta charla que hemos escuchado hoy podría ser en realidad un índice de discusiones, porque cada frase prácticamente de las que dijo Rocco se abren en universos de muchas preguntas, de muchas inquietudes. Por lo menos a mí me ocurre eso, y Rocco lo sabe además, que ese es mi punto de relación con su literatura. Es un punto de relación admirativo y al mismo tiempo de perplejidad. No me termina de cerrar en términos de definir. Voy a tratar de explicarle a Rocco y de explicarle de paso a todos los compañeros y compañeras, porque hoy hubo un momento, el momento de la intervención de Alejandra Gil Carbó, en que, como suele decirse, me saltó la ficha. Y ese saltar la ficha quiere decir que a la mafia habría que tipificarla más o menos como una asociación ilícita. Es decir, como gente que se organiza de modo primario para delinquir. O de modo primario para acumular poder de modo ilegal, para ser más justo con los mafiosos. Para acumular poder de modo ilegal. Ese parto de nacimiento, ese modo de nacer de las mafias determina un lugar. Pero a la hora de poner un individuo en los estrados judiciales y administrarle un juicio que pueda terminar en la cárcel o terminar en daños pecuniarios, el derecho penal democrático, liberal, dice que el derecho penal no admite delitos sin una tipificación clara. Las normas de derecho penal no pueden acudir a vaguedades. Esto es una tensión, una de las tantísimas tensiones que todo discurso político tiene, porque acá estuvieron presentes muchas de las tensiones. Por ejemplo, hablamos de las mafias rusas y de su relación con el estalinismo. Y es una historia que sería lindo poder contarla con argumentos, porque es evidente que había tanta guerra como mutuas imbricaciones. Y creo que todo esto está encerrado en la primera parte de la intervención de Rocco, que de modo admirable y con una síntesis muy difícil de lograr, planteó el principio de la definición del poder. Según entendí yo, Rocco habló en general de
de tradiciones literarias que llegan a esta conclusión, yo lo asocio casi esencialmente con Michel Foucault. Michel Foucault dijo, el poder no está en un punto, el poder es una corriente interna de las relaciones humanas, el poder está en la estructura, y dice y subraya, el poder viene de abajo, dice Foucault, ¿no? Impresionante, en un texto que no es presumible como de liturgia nacional popular o comunista. El poder viene de abajo, quiere decir que el poder lo estamos fabricando todos los días, todos nosotros. Y que la utilización de esa necesidad de poder, de ese deseo de poder, que parece ser una invariante del género humano, por eso nuestras propuestas más audaces y más optimistas llevan el nombre de utopías. Nacieron como utopías y suelen reproducirse y crecer como utopías. Aunque no lo embarque una lectura del desarrollo mundial direccionado, preciso y sometido a leyes, como se permitieron los fundadores del marxismo, siempre la actitud revolucionaria presupone una mitología y presupone una poderosa creencia. Entonces la verdad es que el horizonte teórico de Rocco es un aporte muy grande a la discusión política argentina. Es un aporte verdaderamente central. Porque, entre otras cosas, nos obliga a reconocernos en tanto Estado nacional, nacido de la imbricación de tradiciones europeas, fundamentalmente italianas y españolas, pero también polacos, judíos, turcos, libaneses, de todas las pampas vinieron. De todas las pampas vinimos, y por supuesto de una pampa central histórica, que es la de nuestros antecesores, los anteriores habitantes de estas tierras. Entonces, yo quería detenerme, porque si no me voy a ir por las ramas y después no sé cómo terminar. Pero meterme un poco en el enunciado que hizo Rocco sobre el drama argentino de hoy. Lo hizo a una velocidad y con una síntesis muy cargada de electricidad, la cita de la intervención en ese punto de Rocco, porque Rocco dijo, no esperemos que alguien venga a echar luz, seamos nosotros los que echemos luz. Y yo quería poner esa apelación. Algunos compañeros y compañeras saben que yo soy muy fanático del pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Porque el planteo que hace Rocco es la necesidad de un príncipe. Porque el príncipe de Maquiavelo no es un audaz surgido de la nada, un milagro, un acto inesperado e inexplicable, sino que es el poder del pueblo hecho líder. Y el poder del pueblo hecho líder tiene dos partes, esa afirmación: el pueblo y el líder. Y esto lo digo subrayado, porque hay en los días de la crisis del Frente de Todos, he escuchado cosas, y no importa quién las dijo, porque ese asunto de ponerle el marbete a alguien porque dice tal cosa, y lo contrario, si dice lo contrario, no me interesa. Pero hubo opiniones que decían más o menos así: la unidad de los dirigentes al pueblo no le importa. Lo importante es la unidad del pueblo. Suena bárbaro, la verdad que suena bárbaro, porque suena democrático, suena de reconocimiento, suena de espíritu popular, pero yo creo que es un profundo problema político para los argentinos ese. El problema de creer que el pueblo y el liderazgo constituyen procesos de construcción diferentes, paralelos en muchos casos, y siempre con la esperanza de que la racionalidad, las formas organizativas, el tipo de discurso, la calidad de la organización, sea la determinante de la victoria. Y la victoria en estos casos, según mi admirado Maquiavelo,
depende de dos dioses, no de uno. De dos dioses, femeninos en ambos casos. La virtud y la fortuna. Cuando la virtud y la fortuna se cruzan en el marco histórico, se puede producir el liderazgo y se puede producir lo que modernamente llamamos la revolución. Y entonces cada uno tiene en ese proceso su responsabilidad. La responsabilidad no es igual, sino que es variable de acuerdo a todas las diferencias que tienen que existir en el interior de algo llamado campo popular. Porque también en los juegos de lenguaje que estamos empleando hay un problema, hay un peligro, ¿no? Cuando nosotros decimos el campo popular, cuando nosotros acá en esta reunión decimos campo popular, decimos el campo kirchnerista. Y yo soy parte del campo kirchnerista, pero simplemente quiero señalar una pequeña aporía, una pequeña cosa que no cierra. Si es popular, no le pertenece a ninguna corriente interior. Lo popular es lo que puede dar cuenta del pueblo y del Estado como manifestación política, schmittianamente hablando, de la existencia de un pueblo. Solamente el pueblo existe porque existe el Estado. Si no, no hay pueblo. Ese es el pensamiento de Carl Schmitt. Es cierto que era nazi, pero no porque sea nazi habría que dejar de conocer el pensamiento de Carl Schmitt. Chantal Mouffe ha escrito cosas muy, muy, muy interesantes. Y digamos así, el pensamiento de Chantal Mouffe y algunos aspectos del pensamiento de Ernesto Laclau están muy, muy inspirados en esa idea del amigo-enemigo y del adversario, de la agonística, como la llamó Chantal Mouffe. La agonística quiere decir convertir el antagonismo. El antagonismo es algo que no tiene remedio y que implícitamente presupone la necesidad de destruir a uno de los dos polos del antagonismo, destruir al antagonismo por el agonismo. Reemplazar, mejor dicho, sustituir el antagonismo por el agonismo, que es la capacidad no de aminorar los antagonismos ni de destruir la grieta, sino de actuar en las condiciones del antagonismo, tratando de vencer aquellas fuerzas que quieren que el antagonismo termine en la violencia más cruda y más despojada de toda regla de juego, que es lo que está intentando hacer la derecha argentina. La derecha argentina no está simplemente pensando en las elecciones del 2023. La derecha argentina ha vuelto a vivir el sueño de una Argentina sin populismo. Lo dicen directamente, no hace falta analizar lo que dice Macri, por ejemplo, porque Macri dice lo que quiere decir de una manera transparente. Y por primera vez, en décadas, la derecha argentina siente que tiene un nivel de acumulación ideológico, político, en las conciencias de millones de argentinos, que le permite ese sueño, que en otras épocas ese partido de la derecha era reemplazado por algo que no sé si estaré en la ruta de Rocco, probablemente en parte sí, en parte no, pero las Fuerzas Armadas y los grupos empresarios que movilizaban las Fuerzas Armadas se constituyeron como una especie de mafia, como una especie de suprapoder que simplemente dicta lo que es el poder. No especula con la discusión sobre el poder. Dice, el poder es esto. La APG en diciembre del año 75 dijo, vamos a tomar el poder para esto. Lo dijeron en una solicitada pública, no era una trama clandestina. Bueno, yo quiero cerrar diciendo, el pensamiento de Rocco es un pensamiento que estimula, que excita la discusión, que entabla preguntas y cuestiones muy precisas. No es solamente un modelo de investigación analítica, que también lo es, pero el modo en que él lo expone, lo explaya, es un modo provocativo y un modo que obliga, que incita a pensar críticamente. Así que le agradezco mucho a Rocco y nos agradezco a todos nosotros por tener gente como Rocco, como Alejandra, como todos los que estamos y como los que vienen, como Amado, como Ricardo, como Juan. Si me pongo a decirlo,
voy a ocupar lo que queda de la reunión. Gracias, querido Edgardo. Bueno, Rocco, no sé si te surge algún comentario, si no, sigo pasando la pelota. No, una cosa rapidísima, agradecerle indudablemente a Edgardo lo que dice. No, dos cosas. Una Argentina sin populismo, que además, digo, se remonta a Irigoyen, ¿no? Macri tocó fibras íntimas. Cada vez que habla toca una fibra íntima. Una fibra íntima que nos daña, una fibra íntima que va en contra de nosotros y nosotras, ¿no? Todo lo que el peronismo había hecho mal en los últimos 40 años, luego se transformó en los últimos 70 años y ahora se remontó hasta Irigoyen. Irigoyen no fue un político cualquiera, fue efectivamente un preperón. El irigoyenismo fue un prepopulismo, un preperonismo, un protoperonismo. Además, no fue cualquier político Hipólito Yrigoyen. A quien le decían el peludo, ¿no? Fue el primer político que recibió un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia nacional, el 6 de septiembre del 30, ¿no? Si no me equivoco, hubo un primer golpe de Estado al segundo Irigoyen, y Macri en Brasil tocó esa fibra íntima. Ahora, cuando se dice una Argentina sin populismo, en realidad, o sin populismos, quiere decir una Argentina sin nosotros, una Argentina sin nosotras. Es la Argentina de la desaparición. Eso está expresando Macri. Son los cuadros civiles de la dictadura, entre otras cosas. Y me parece que eso se lo tenemos que decir muy enfáticamente. Y que ellos y ellas salgan a desmentirnos y a explicarnos por qué no lo serían. Y luego, si los poderosos, digamos, para decirlo en términos un poco binarios, el contrario del ser poderoso es el ser débil, la fuerza organizada de los débiles y de la débiles son los frentes. Son las experiencias frentistas. Bueno, el frente de todos, o como se llame, hay que constituirlo todavía en la Argentina. Para cuidar la vida popular, para cuidar los populismos, para afirmar lo que afirma permanentemente Eve, lo que afirman las madres, 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre, y para hacer de la Argentina un lugar donde la vida popular tenga dignidad, tenga sentido, y que aporte un sentido a la patria grande, a una América Latina libre, revolucionaria, emancipada, y que finalmente todas esas experiencias sean de acumulación de saberes y de sabidurías para legarle al mundo del siglo XXI. Tenemos que ser capaces de reconstituir muchas cosas. Digamos, la capa tectónica del mundo se está moviendo. Digamos, ese ciclo que empezó de alguna manera con la caída del muro de Berlín y que convirtió un mundo bipolar en un mundo unipolar, en un mundo global, ese ciclo se está resquebrajando, se está descalabrando. Hay que reconstituir el mundo sobre la base de un humanismo popular. La semana que viene vamos a hablar de Horacio González, tal vez sean las palabras pertinentes para traer acá a Horacio, ¿no? Un humanismo popular. Tenemos que ser capaces de grandes fuerzas del pensamiento y de grandes fuerzas humanas para reconstituir el mundo, para reconstituir la América Latina y para reconstituir lo que a nosotros y a nosotras nos toca, una Argentina popular. Hay que reconstituir algo que no hemos sido capaces de hacer, me parece que es el frente de todos y de todas. Bien, sigo, gracias Rocco y gracias Edgardo, sigo con la compañera Silvia Rosques. Silvia querida, muy buenas noches. Te paso la palabra. Hola compañeros, compañeras. Pues muchísimas gracias, qué lindo escucharlo a Rocco.
y a cada uno, ¿no? Los aportes que van haciendo. Yo me quedo con una reflexión pregunta, porque yo digo, nosotros siempre vamos por el camino que nos marca el orden, que nos marca ese poder, que nos marcan los otros. Y tal vez que sea el momento, y escuchando a Alejandra, también me hace pensar esto, me ordeno. Rocco plantea que nosotros necesitamos, o ha planteado en algún momento que nosotros necesitamos tener una tipificación a nivel jurídico de la mafia. Y en algún chat que hemos intercambiado, yo le decía a Rocco que yo no creo que hoy desde el poder político, no es que sea pesimista, sino que trato de mirar lo que pasa, se pueda llegar a esto, y escuchándola ahora a Alejandra, de utilizar aquellas propuestas que ya existen, otras tipificaciones, y ver cómo nos metemos en estos intersticios que nos van dejando para poder trabajar sobre la mafia. Y lo sigo muchísimo, Rocco, en todo esto. Y en algún artículo Rocco habló de la opacidad posible que generan estas costumbres, estas organizaciones mafiosas, que yo creo que recién escuchándolo de vuelta, es como que uno va uniendo, ¿no? Todo lo que se va diciendo, y nuestro Congreso, nuestros senadores, nuestros diputados y diputadas, yo no sé si hoy quieren trabajar sobre estos temas, y lo digo con total honestidad, porque es tal la agenda que se tiene para trabajar, que incluso Moró lo planteó con su dictamen de la bicameral, que hubiese sido tan necesario que exista, ¿no?, esta asociación, que se lo vea como asociación ilícita a esto de la mafia, que yo digo, y estamos yendo por otro camino. Posiblemente yo no conozco un montón de cosas, pero entonces yo me pongo a pensar que como estas organizaciones siempre son un poquito legal y un poquito ilegal, siempre tienen, se manejan en ese límite tan finito, nos superan a los partidos políticos, creo que tendríamos que ir por otro lado. Tal vez que acá con los compañeros y compañeras que están en el tema jurídico, que están en el tema mucho más sociológico, vayamos encontrando los otros caminos que tenemos realmente para condenarlos y para hacer que esto no suceda, porque nos manejan el mundo, nos manejan nuestros mundos, no solamente a nivel planetario, sino desde las decisiones políticas que uno va tomando. Y es todo para ellos. Y para que sea todo para ellos, viene el crimen, viene el lawfare, vienen las presiones, viene todo lo que nosotros conocemos. Entonces, pregunto, ahora sí, ¿podemos encontrar otros caminos más allá de que en nuestro código penal no existe esta figura? Y sí, ¿y cómo los construimos si es que tenemos respuesta en estos momentos para esto? Pero yo creo que tenemos que, me parece que nosotros como grupo, como equipo, como quienes nos juntamos acá, tenemos que hacer estos caminos a la inversa, ¿no? Me gusta esto de a contrapelo, ir pensando desde otros lugares, porque estamos pensando de acuerdo a la agenda que ellos nos marcan. No solamente a la agenda, sino a utilizar las herramientas que ellos quieren que utilicemos. Así que me interpelo en todo esto, y creo que Rocco podrá decirnos muchas más cosas de las que yo planteo, o Alejandra, o Edgardo, o cualquiera de los compañeros o compañeras que están acá, ¿no? Bueno, gracias, querida Silvia. No sé, Rocco, si querés tomar la posta, si no, tengo también futuras intervenciones que pueden abordar seguramente la pregunta. Sí, sigamos, si te parece, Juan. Bueno, retomo las consideraciones hechas por Silvia entonces para abordar esta última
media hora del encuentro, y en ese sentido quería darle la palabra al querido compañero, y ahora sí, liberado de la dupla central, Amado Vudú. ¿Cómo De León y andan? Simón, dijo. Sí, ¿cómo andan? Buenas noches a todos y todos. Bueno, usaste una palabra que yo voy a reutilizar, que es la palabra regocijo. Realmente estas reuniones son un regocijo, ¿no? Y una invitación. Yo tengo mi cuadernito que escribo tacho, porque son tanta. La exposición de hoy de Rocco a mí me fascinó. Claro, no te toma de sorpresa porque lo venimos leyendo y lo venimos escuchando, pero realmente sería una sorpresa hermosa si nos tomara ese torbellino de ideas, nos tomara desprevenidos. No es una sorpresa, pero claro, invita a esto, a la cabeza yendo y viniendo. Por eso esta reunión, estas reuniones, pero esta en particular, a mí me resultan una suerte de pensar colectivamente a cielo abierto. Todas las que intervenimos aquí, intervenimos en forma preliminar, o sea, es un intento de construir colectivamente, ¿no? Claro, Alejandra, Martín, Edgardo, Silvia, te van tensionando la intervención para un lado o para otro. Pero a mí, las cuestiones que creo que son centrales en el discurso de Rocco tienen que ver con la idea del poder y el entramado del poder, donde la democracia es un formato y la mafia es un formato, que una contiene a la otra, o quizás se contengan mutuamente, o quizás haya una dialéctica entre estas dos, porque si como dice Rocco, y creo que también ahí hay un vestigio de lo de Foucault que marca Edgardo, ¿no? El poder es una relación, no es una cosa. Es una relación parecida a la electricidad o parecida al gas. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se acumula y dónde se acumula el poder? Que además no es una cuestión en abstracto, me parece que es necesario pensarlo en el marco en el cual estamos viviendo. No tendría mucho sentido, por eso me gusta tanto cómo lo hace Rocco, ¿no? No son definiciones abstractas, sino que son definiciones con contenido histórico, con un soporte y un estudio de la cuestión histórica para los desarrollos teóricos que él lleva adelante. Entonces, me parece que ahí hay un punto, ¿no? Porque si la pregunta es si es electricidad o gas, yo qué quiero significar con esto. Si se puede acumular y dónde se acumula, o cómo se acumula. Y pareciera claro, por lo menos en Argentina muy evidente, que se acumula en los intercambios de favores, que se acumula en te tapo esto y algún día te voy a pedir si me tapas aquello. Claro, lo que estoy diciendo no es muy original, es la escena primera del Padrino 1, cuando va el señor que le golpearon a la hija, que fíjense, ¿no? Ahí hay un acto de, podríamos decir, una cuota de poner en relieve la cuestión patriarcal y lo que es la violencia intrafamiliar sobre las mujeres, y métodos patriarcales de resolverlo. Quizá no se ha hecho mucho énfasis en esto, pero ahí está eso. Pero también está esta cuestión de la correlación de favores, el ida y vuelta de favores. Ahora, la teoría de los juegos, que es una rama de la economía horripilante que no sirve para nada desde mi humilde punto de vista, porque es un embalaje para poder decir cualquier cosa, generalmente cosas horribles, nos diría, aquellos que hemos tenido la desgracia de estudiarlo, que este tipo de cuestiones que se dan en el tiempo requieren mecanismos de, la palabra sería mecanismos de
de poder tenerlo atado. De cómo atás las promesas en el tiempo, esta idea de las promesas no creíbles y promesas creíbles. Y ahí aparece el tema de la violencia, sin ningún lugar a duda, porque me gustó esa caracterización diferencial que hizo Rocco de las mafias a la antigua y las mafias del Nuevo Mundo, en su composición racial, más heterogénea. Claro, al haber menos credibilidad en el funcionamiento de los códigos de honor, entre comillas, hay más necesidad que el funcionamiento se dé por mecanismos violentos. Y uno podría decir, bueno, esto es la mafia, esto es el narcotráfico. Pero para mí es más obvio la situación de los golpes de Estado, ¿no? Como mecanismos violentos de sostener la ida y vuelta de favores en el tiempo. De hecho, no creo que haya ningún cártel que se haya cargado 30.000 mujeres y varones en un solo país, como sí hizo una dictadura genocida militar y cívica. Entonces ahí hay un punto, me parece, Rocco, para tratar de pensar juntas y juntos esta cuestión de dónde y cómo se acumula el poder. Porque me parece que es común ese eje a lo mafioso y a lo aparentemente no mafioso que es el sistema de democracia burgués, que en definitiva es un mecanismo para hacer creíbles las amenazas de no cumplir los pactos mafiosos. Porque ¿qué son en algún sentido los nacimientos de las constituciones, no? Sino alguna suerte de pactos de este tipo y generalmente desarrollados con mucha violencia. A mí, por eso nosotros, una cosa que me parece que este grupo tendríamos que encontrar, primero, me encantaría que nos juntemos todos en un auditorio algún día a hacer esto, ¿no? Por lo menos una vez cada tanto. El otro día tuve una charla con Edgardo que me dejó tan emocionado que, bueno, la tiro acá arriba, que sería muy lindo encontrarnos para hacer eso, porque el Zoom también nos va desenamorando, nos va deshumanizando, nos va desensibilizando. Parece que ahora hay que ser sensible a los costos y no sensible a las relaciones humanas. Y a mí no me gusta pensar estos temas sueltos, me gusta pensarlo con compañeras y compañeros que te disputan la reflexión y que aprendes tanto. Pero entonces, bueno, me parece que hoy todo este marco de lo que estamos hablando hoy se da con un telón de fondo que es la razón económica, como única razón. Y acá en esto de que yo siempre trato de hinchar, de ampliar el campo de lo posible, en el centro de eso está entender que no hay una razón, hay razones. Existe la razón de los empresarios, existe la razón popular, existe la razón de la oligarquía. Son todas razones, y no reconocerlas en tanto razones invalida la posibilidad de disputarlas de verdad. No decir, bueno, son boludos, no, son hijos de puta, no. Si no podemos desarticular el argumento y contraponer la razón popular si no trabajamos en entender que hay una razón. Razones o intereses, bueno, para no entrar en una cuestión semántica, en definitiva, cuando uno habla con grupos empresariales, no es gente tonta, está desarrollando una razón que está vinculada a sus intereses, la nuestra también está vinculada a intereses. Ahí aparece en el comentario de recién de Hugo, aparece justamente lo que yo estoy tratando de proponer. Los nuestros también son intereses. Lo nuestro no es solo una cuestión de decir moralmente somos superiores. No, estamos hablando de la sustentabilidad del mundo, estamos hablando de la posibilidad de vivir en paz. Y eso requiere cuestiones operativas también, no solo una moral esclarecida por detrás. Ellos representan intereses, entonces esos intereses son el fundamento de razones. Nosotros
representamos intereses y esos intereses son fundamento de razones. Me parece que eso a veces se pierde de vista y entonces no se puede debatir de verdad y refutar de verdad las cuestiones de fondo. Y esto de la razón económica, o la razón economicista, me parece que ha permeado la vida completa de todas las sociedades en estos tiempos. Aún de aquellas sociedades que han tenido recorridos más emancipadores en los últimos tiempos, pero muy vinculados a la razón económica, que no quiere decir que a la gente le importa la plata, esto es obvio. Yo digo, al mecanismo de pensar todo a través del prisma de la razón económica. Y el prisma de la razón económica requiere que todo es intercambiable, que no hay cuestiones cualitativas, que es toda una cuestión de quantum. Entonces el capital es intercambiable con el trabajo en una función de producción de un economista, pero también el tiempo de vacaciones es intercambiable por más salario. Claro, si no tenés el salario que te alcanza para vivir, estás obligado a trabajar más horas. La libertad es intercambiable, los deseos, las necesidades, y esto me parece también le prestamos poca atención. A mí estos temas me aparecieron dando clase en el SEMA, ¿no? Diciendo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy desarrollando al explicar la teoría del comercio internacional, por ejemplo? Son grandes aparatos aritméticos muy bien armados, pero que parten de no seres humanos. Entonces, bueno, ahí me parece que hay que disputar este asunto, ¿no? De la razón económica y todo eso, porque que el mundo esté manejado por el sistema financiero tiene como fundamento previo que todo es intercambiable, todo se puede subsumir en una unidad que es el valor, y el valor se puede subsumir en una unidad que es el dinero, y el dinero se puede subsumir en una unidad que es el dólar. Entonces es como un juego de cajas chinas donde se pierde la noción de lo humano y además se pierde la noción de lo ambiental, ¿no? Y lo humano incluye también la cuestión de género. Por eso me parece que ahí hay unos temas para seguir pensando juntas y juntos. Creo que, si entendí bien, algo que dice Rocco para mí es central, que es la democracia es hija de la revolución. La revolución no es hija de la democracia, por lo menos de esta democracia que estamos transitando, que es ni más ni menos que un juego de reglas impuesto por una mayoría transitoria. A mí me da mucha risa cuando nos dicen, bueno, ustedes quieren cambiar la Constitución y eso no se puede hacer porque son eventualmente una mayoría transitoria, no puede cambiar las reglas del juego. ¿Y cómo se puso en marcha? La puso en marcha una mayoría transitoria, quizá ni siquiera una mayoría, quizá una minoría muy poderosa es la que pone en marcha el recorrido institucional en la historia de la humanidad, no solo en la Argentina, ¿no? Pero bueno, en la Argentina también con mucha sangre. Así que me parece que un poco el resumen de esto, parafraseando al filósofo Rosenkranz, es que en el mundo que vivimos, donde hay un negocio, hay una potencial y rápida vulneración de derechos. Y eso es lo que está en disputa, me parece, en los tiempos que corren y quizá en la historia de la humanidad, que es la historia de la emancipación, ni más ni menos. Así que bueno, comparto el regocijo y el pensamiento desordenado. Bueno, muchísimas gracias, Amado querido, y quería sumar tus reflexiones, como así también las de Silvia, para sumarlo al querido compañero Ricardo Aronskin y bueno, ya encarar la última parte del encuentro seguramente con las reflexiones finales que tenga el querido Rocco. Ricardo querido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, la verdad es que muy multidimensional todo lo que se dijo, tiene muchas aristas. Yo quería traer algo que escribió
en un libro Rodolfo Terraño. Él contó algo muy interesante, como él fue senador de la Nación y le tocó estar ahí en el Senado en el año 2000, 2001, 2002. Y a mí me parece interesante porque lo que Rocco hoy nos explicó me ayuda a pensar esto que contó Terraño en un libro. En el año 2000-2001 hubo una comisión parlamentaria muy interesante sobre el lavado de dinero, en donde estuvieron Cristina Kirchner, Elisa Carrió, Mario Cafiero y otras figuras. Esas son las que yo me acuerdo. Parece que consiguieron mucha información también desde Estados Unidos y descubrieron que buena parte del sistema bancario argentino y de los banqueros argentinos eran infames lavadores de dinero. Infames lavadores de dinero, ¿no? Juntaron mucha información y vino todo el despelote, la caída de la alianza, etcétera, etcétera, pero esa información estaba disponible y había quedado de la época de la dictadura una ley que se llamaba Ley de Subversión Económica, que como los milicos todos lo pensaban en términos de subversión, pero tenían que hacer alguna cosa contra el delito económico, seguramente pensando en Helbert, no pensando en ellos. Y dejaron una ley que se llamaba Ley de Subversión Económica, que era muy buena en el sentido que habilitaba a darles con todo a los subversivos económicos, dentro de los cuales el delito de lavado de dinero era un delito tipificado. Ibas a la cárcel en serio. Te trataban como un vil subversivo, pero había quedado esa ley, no había sido derogada, y habilitaba a que con el material conseguido por la Comisión Investigadora Parlamentaria fueran a prisión cientos de banqueros delincuentes argentinos. Lo interesante, lo que cuenta Terraño, es que fue el Fondo Monetario Internacional, escuchate esta, Rocco, el Fondo Monetario Internacional lo agarró del cogote a Duhalde, que ya era presidente, y le dijo: nos derogan esa ley, saquen esa ley, no porque el fondo se hubiera vuelto democrático, sino porque sus queridos amigos, banqueros delincuentes, tenían peligro de ser metidos en cana por la democracia. Duhalde, asustado por las presiones del fondo, le pidió al bloque peronista que por favor deroguen la ley. Terraño cuenta que consiguieron invalorables aliados radicales para eliminar la ley. Terraño se opuso, pero no alcanzó, y se derogó la ley que ponía en peligro a los banqueros delincuentes de ir en cana en serio. Eso es extraordinario, lo pienso ahora a la luz de lo que vos contaste, Rocco, lo ilegal, lo institucional, lo delincuencial, porque vos tenés acá a todos los más serios hombres de negocios, digamos, columna vertebral del poder económico, que en realidad eran todos unos delincuentes, denunciados por la Comisión Parlamentaria Investigadora, con pruebas incluso que venían de Estados Unidos. Y fue el Fondo Monetario, otro organismo que posa de técnico, el que pidió el rescate de los delincuentes. Y la democracia acorralada y arrodillada argentina le concedió la eliminación de esa ley. Yo creo que ahí en esa historia hay una cosa que es absolutamente increíble, que va desde el crimen económico en serio, no el ladrón de pasacassettes, el crimen económico en serio, y llega a niveles de Fondo Monetario Internacional, es decir, de una cofradía delincuencial del fondo sobre el sistema político para dejar impune a gente que merecía estar presa.
y que la democracia, en vez de profundizar esas leyes, las elimina. Sí, ahí hay un montón de cosas que me inspiraste con tu reflexión y la que otros compañeros también hicieron, porque ahí me parece que hay una clave. Y quiero retomar, Rocco, otra cosa que una palabra que vos usas mucho, que me parece muy importante y que la estoy pensando mucho en estos días, que tiene que ver con el vitalismo. Una palabra con la cual vos insistís. Y a veces yo pienso, el vitalismo que tienen todos estos mafiosos para estar agarrados como garrapatas al tema de sus negocios, aunque se destruya el país. El vitalismo del sector agrario argentino que con tal de ganar más plata de la que ya ganan, se opone a que aumenten un poco las retenciones para poner a buen resguardo a nuestra población de la carestía internacional. Ellos tienen un vitalismo que tiene que ver, no sé, si con la rentabilidad, con la avaricia, con la angurria, no sé con qué cosa, pero encuentran un lugar en el cual aferrarse y que les da potencia y fuerza para actuar en la vida social. El gran tema, que es uno de los temas que compartimos y discutimos varios compañeros, es el tema de qué pasa en nuestro lado. Mi gran preocupación es nosotros, con las razones que tenemos, con los valores que tenemos, con las causas que defendemos, pareciera que estamos como con menos vitalidad que la que están los delincuentes, que están como entusiasmados, o ensoberbecidos, o agrandados. Y nosotros, con todo lo que tenemos para lograr de la Argentina, con todo lo que podemos hacer, con todo lo que podemos construir en materia de seres humanos, parece que estuviéramos medios achicados. Ahí me parece que hay algo también muy interesante, porque incluso hablando de la mafia tiene sus vitalidades, tiene sus energías, tiene sus potencias. No puede ser que los sectores democráticos y populares estemos mucho más pinchados y debilitados que los delincuentes. Así que también ese es un motivo para pensar cómo revertimos esa situación. Nada más. Bueno, gracias, querido Ricardo. Bueno, Rocco, te devuelvo las palabras, en este caso las palabras finales, para ir redondeando el encuentro de hoy. Qué difícil. Sí, bueno, te tiré una cosa sencilla. Sé que tenés la tarea de no defraudarnos. Muchas gracias, Juan. Una pregunta para Ricardo. Si me puede decir, por favor, el libro, Ricardo, de Terraño, ¿cuál es? Sí, vos sabés que no me acuerdo el título exacto. No sé si es Sin Salida, pero lo tengo que buscar. Bueno, lo tengo que buscar. Sí. Luego lo conversamos cuando se pueda. Bueno, gracias. No, y la verdad, Juan, no mucho más para agregar, salvo un agradecimiento. Un agradecimiento por el lugar, un agradecimiento por dejarme hacer uso de palabra, un agradecimiento por la escucha, y un agradecimiento por las formas igualitarias de la conversación, de la reflexión, del entusiasmo también. Y un agradecimiento por este espacio, que pese a las dificultades que atravesamos, no deja de prenderse, no deja de existir, no deja de volverse a reunir cada jueves. Yo creo que estamos en un momento complicado y lo sabemos, pero al mismo tiempo que existan estos lugares nos reconforta el pensamiento, nos reconforta el seguir pensando, nos reconforta la vertiente vitalista y efectivamente se convierte en lugares, como decía Amado, de regocijo. Así que de mi parte, agradecido, un abrazo para todas y todos y todas, y a seguir, en fin, a seguir
la forma de la reflexión, del pensamiento, de la conversación y de la lucha, ¿no? Porque, en fin, nos encaminamos al segundo semestre y al 23. Y habrá que encontrar alguna vuelta para que efectivamente el campo popular pueda seguir existiendo y haciendo travesuras y convertir este país en un lugar digno y vivible. Así que buenas noches y muchas gracias. Bueno, Rocco querido, el agradecimiento es nuestro y desde ya en esta senda que has planteado de vitalismo nos has permitido compartir un encuentro de una enorme factura, así que te agradecemos y obviamente el cariño y el afecto que siempre nos dispensás jueves a jueves. Y en ese jueves a jueves, y tal como comentó Rocco hace algunos minutitos, y yo creo que se los adelanté, bueno, la semana que viene, y a modo de anticipo, bueno, vamos a dedicar el encuentro a recordar, a comentar, así se quiere, a comentar el legado del querido compañero Horacio González. Bueno, el miércoles que viene se cumple un año de su partida, y bueno, desde quienes organizamos este espacio consideramos oportuno destinarlo a la memoria del querido Horacio, quien nos acompañó, me cuesta hablar en pasado, nos acompañó de forma no solo tan sesuda en su pensamiento, sino con toda su humildad jueves a jueves. Así que bueno, no solo vamos a estar seguramente todos los que hoy participamos, sino que bueno, Ricardo Forster, Eduardo Rinesi ya están confirmados, y bueno, estamos en tratativas para seguir sumando y seguir enriqueciendo ese encuentro. Así que bueno, la propuesta es esa, no se la pierdan, porque va a ser un encuentro en el que el afecto y el cariño compañero estará presente en el recuerdo de la figura del querido maestro González. Así que bueno, les agradezco por participar, por encontrarnos nuevamente hoy, y bueno, redoblando la invitación para el jueves que viene, los saludo y les mando un cariño enorme para todos y todas, y será hasta la próxima.